Universidad de la SUAY, junto con su cátedra permanente y su escuela de antropología, les dan la más cordial bienvenida a la charla presencial Antropología Religiosa y Diálogo Intercultural, evento en armonía con el principio del cuidado que anima a nuestra universidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Objetivo 4, educación de calidad. Saludamos la presencia de Carlos Guevara Toledo, decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas; Gabriela Curi, directora de la Cátedra Permanente de la Universidad, directora de la Escuela de Antropología; Andrés Abad Merchán, conferencista invitada. Hacemos extensivo este saludo a profesores, estudiantes, miembros de nuestra comunidad universitaria y a todos quienes nos acompañan en esta tarde. En este momento, invitamos a Carlos Guevara Toledo, decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, quien nos dará unas palabras de bienvenida a este evento. Muchísimas gracias, buenas tardes. Realmente tengo que confesarles estas bondades de la academia que nos permiten tener estos lujos, yo diría, en este caso de poder presentar al doctor Andrés Abad, con quien nos une una gran amistad, y precisamente nos conocimos en un colegio religioso. Y desde ahí hemos venido trabajando desde las áreas y ciencias duras, nos pasamos a las ciencias biológicas y Andrés a las ciencias sociales. Y en ese camino hemos estado. Y quiero decirles que para la Universidad de la SUAY, para la Facultad de Filosofía y para la carrera de Antropología, realmente hoy día es un día memorable. Tenerle a Andrés en estos momentos con nosotros realmente es de mucha alegría. Y por ello mis palabras más bien van y son de un eterno agradecimiento, profesor Andrés Abad, por querernos compartir el día de hoy alguna temática de las muchas que él maneja. El tema de la religión como un conflicto social mantenido por quienes lo practican. Seguramente el tema de la religiosidad, religión, el sincretismo, pues serán abordadas sin dudas por él. Voy a sacar ahora un elemento tecnológico que me ayude precisamente para tomar un pequeñísimo resumen de la formación académica de Andrés. Será muy largo, pero debo decirles que Andrés PhD, doctor en el área de los estudios organizacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es máster en Antropología del Desarrollo y tiene un MBA por la Universidad de la SUAY. Pero quisiera decir que fundamentalmente, como decimos las personas del barrio, es buena gente. Y creo que eso es fundamental. Por ello, el día de hoy, Andrés, nos sentimos muy honrados. Debo decirles que también es profesor de la Universidad de la SUAY y profesor de la Escuela Politécnica Nacional. Muchísimas gracias, Andrés. Encantado. Vamos a estar muy atentos. Chévere. A sus palabras. Gracias. Agradecemos su intervención, señor decano. Es así que me permito presentar a nuestro conferencista invitado, Andrés Abad Merchán, para enseguida dar paso a su conferencia. Andrés Abad, de nacionalidad ecuatoriana, obtuvo su postdoctorado en América Latina y el orden global en el Colegio de América. Tiene un PhD en Administración en el área de Estudios Organizacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Máster en Antropología del Desarrollo y MBA por la Universidad de la SUAY. Diploma en Estudios Internacionales por New York University. Certificado en Políticas Culturales en la Casa de las Culturas del Mundo en París. Actualmente es profesor titular de la Escuela Politécnica Nacional en Quito.
Profesor invitado de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y Bolivia. En la Universidad de la SUAY fue director fundador de la Escuela de Estudios Internacionales, exdecano del Centro de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Posee una amplia trayectoria en la gestión pública y educativa como director del Museo Nacional, del Banco Central del Ecuador y del Museo Pumapungo en Cuenca, entre otros cargos. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, ya me pusieron nervioso con tanta presentación, así que veamos cómo nos va. En primer lugar, pues agradecer la invitación. Siempre estamos prestos de apoyar a la Universidad de la SUAY, en la cual fui docente por 14 años. Hemos apoyado pues precisamente a la creación y desarrollo de esta linda carrera, que ya tenemos 28 alumnos en las dos cortes, que es la licenciatura en antropología, que es pues algo que se planteó, y sobre todo la directora, agradecerle también por la invitación, al señor decano, y a ustedes, profesores y alumnos que nos acompañan el día de hoy. Bueno, un tema difícil de hilvanar seguro, pero vamos a ver qué nos sale. He tratado de establecer un hilo conductor y tratar de vincular en los temas de que por qué le interesa a la antropología estudiar el tema o el fenómeno religioso, y eso en qué, como solemos decir, bueno, y eso cómo se aplica, cuál es su impacto directo ya en este caso la sociedad y el mundo, ¿no? Por eso hay lo llamado una exploración en relación entre religión, cultura y sobre todo el diálogo intercultural, que voy a hablar al final sobre este tema, que es un poco una necesidad apremiante de la humanidad. Bueno, aquí, en primer lugar, pues nos toca decir de que la antropología como ciencia social maneja muchísimos ámbitos, ¿no? Muchísimos campos, y hay muchísimas especialidades, desde, por llamarle así, la antropología de las organizaciones, que es lo que me dedico ahora en la Escuela Politécnica Nacional, hasta la antropología, por ejemplo, médica o antropología económica, antropología, por supuesto, religiosa, que es la que tocamos hoy, antropología industrial, antropología, bueno, tantos campos de la antropología. La antropología es ya como escuelas también un sinnúmero. Pero es importante de que la mayoría, quizás todos los pioneros del pensamiento antropológico, que como disciplina la antropología se consolida a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, como casi todas las ciencias sociales, que van buscando desde el punto de vista epistemológico, identificando cuál es el objeto científico de estudio. Sí, cuando enseñamos epistemología, que tenemos un filósofo como filosofía de la ciencia, solemos decir, bueno, para que algo sea científico ahora, dentro de los parámetros de alguna manera que se trabaja en la academia, es identificar cuál es el objeto científico de estudio. En este caso, el objeto científico, por ejemplo, de la sociología, es fácil entender que es la sociedad, pero cuando queremos identificar cuál es el objeto de estudio de la antropología, no es el ser humano. Ya no hablamos de solo, digamos, que antes solíamos decir el estudio del hombre, ¿no? Pero ahora hay que ser más plurales, ¿no es cierto? Entonces decimos el ser humano. Pero no es realmente ese el objeto de estudio de la antropología, sino sería el estudio de la cultura. Los antropólogos, cuando fueron consolidando y fomentando el desarrollo de esta disciplina, tomaron una categoría como cultura, como objeto científico, pero ya estaba siendo usada en otros ámbitos que no voy a entrar, que es un que generó un poco a veces de confusión cuando nos acercamos a la disciplina. Finalmente, pues, la cultura entendida como uno de los pioneros, que es Edward Taylor, en el pensamiento antropológico, dice todo complejo que incluye valores, creencias, ritos y todas las formas construidas por la sociedad, por llamarlo así. En suma, una herencia social, como decía Ralph Linton, ¿no? Es una herencia que no se transmite biológicamente, genéticamente, sino es algo que es transmitido por aprendizaje, por compartir, y que se va uno internalizando desde pequeño. Por eso, por ejemplo, para mencionar un ejemplo, estoy haciendo el prólogo nomás para los chicos sobre todo.
Por eso cuando nosotros crecemos también aprendemos los gustos, ¿no? Por decir el tema de la comida, y siempre añoramos, aprendemos los olores, aprendemos la estética. Eso se va imbuiendo en un proceso que se llama culturización, o los sociólogos pues llaman socialización, es decir, uno va internalizando los temas culturales, pero también va internalizando el mundo simbólico, el mundo de las cosmovisiones, el mundo de los ritos, el mundo de los símbolos, el mundo de los afectos, porque cuando entramos, yo estaba pensando mientras daba la charla, me preparaba la charla, que estamos entrando en uno de los campos de la antropología que tiene que ver mucho con un campo emocional, porque la religión nos lleva, el mundo religioso nos lleva al mundo de la subjetividad y por lo tanto también al mundo emocional. Claude Lévi-Strauss, uno de los pioneros, más que pioneros, uno de los grandes pensadores de la antropología, solía decir que no hay culturas superiores ni inferiores sino diferentes. Si la religión es un subcampo de la cultura, ¿no es cierto?, podríamos ampliar el mismo precepto a decir de que no hay religiones superiores ni inferiores sino diferentes. Y eso a veces puede resultar un poco polémico, porque emocionalmente muchos ya estamos con una línea de pensamiento, una línea ideológica, una línea de sentimiento hacia este precepto que vamos a tratar de entenderlo un poquito más, sin por supuesto entrar en la confrontación de si una religión es superior a otra, ni mucho menos. Entonces a la antropología le interesa, siendo un fenómeno tan importante en la cultura y que tanto impacto tiene también en las estructuras sociales, en los temas hasta económicos, en los temas por supuesto ideológicos, no podría estar al margen y generarse un campo específico dentro de la antropología, ¿no? Que hay también la antropología aplicada, en fin, que haya sido un campo, la antropología lingüística también es otro de los campos para lo que los chicos, incluso la arqueología, algunos piensan que es un subcampo de la antropología, ¿verdad? Entonces no podía estar fuera el fenómeno religioso. Y hay muchos pensadores que han abonado al tema de la antropología religiosa, como Victor Turner, el propio Claude Lévi-Strauss, y sobre todo los preceptores de la antropología. El mismo Edward Taylor, sus primeros estudios, cuando ya hacía sus primeros libros, escribió Primitive Culture, cultura primitiva entre comillas ya, ¿no es cierto?, estudiaron el fenómeno religioso, el fenómeno simbólico, que es el que vamos a... Entonces, por eso le interesa a la antropología, que no puede estar fuera del estudio de la cultura el fenómeno religioso, o el fenómeno espiritual, o el fenómeno cosmovisional, si se quiere, o el fenómeno ideológico, por último. Pero tenemos que, dentro de la antropología religiosa, tenemos que tener claros tres, digamos, no quisiera llamarle herramientas, pero tres conceptos macros para tener un mejor acercamiento a la comprensión del fenómeno religioso. El primero es el concepto de símbolo, ¿verdad? El concepto de símbolo, como aquí lo dicen, es algo que representa a otro. Los seres humanos somos, por naturaleza, animales simbólicos. Para algunos, el hecho de haber pasado de la animalidad a la humanidad es haber logrado, incluso el propio Yuval Noah Harari lo menciona, tener la capacidad de manejar símbolos y de crear ficciones. Esa capacidad probablemente los no humanos, animales no humanos, que se dice ahora, probablemente no lo tienen, o hasta ahora, en principio no lo tienen. Entonces, esa capacidad de darle una cosa el valor de otro, un condensador de significados, un tema en el que el símbolo comunica aspectos o sintetiza aspectos que con las palabras tomaría mucho tiempo. Entonces condensamos, de hecho las propias palabras desde el punto de vista lingüístico son símbolos, ¿no? Diferencia del signo, que tiene un solo significado, en cambio el símbolo es una idea con resonancia. Eso tomó las palabras de quien fuera mi profesor de antropología religiosa hace muchísimos años, el padre Marco Vinicio Rueda, conocidísimo antropólogo, si no estoy mal, hasta rector de la Católica de Quito, un tipo realmente maravilloso, fue discípulo de Claude Lévi-Strauss. Él definía precisamente el símbolo como una idea con resonancia. El signo es una idea fija. Cuando miramos un pare,
ponen una P con esa barra y sabemos que es algo que nos comunica una sola cosa. Pero si vemos un símbolo, podemos ampliar nuestro universo de comprensión, a pesar de que no está representando estrictamente la realidad, sino está representando algo que puede imaginarse a la realidad, por llamarlo así. Entonces, la primera herramienta para entender la antropología religiosa sería el concepto de símbolo, que ya está aquí, ¿no? Y por supuesto las religiones están llenas, y los mundos espirituales, las cosmovisiones están llenas de símbolos. Bueno, la humanidad está llena de símbolos, pero particularmente el mundo de la antropología, el mundo de las religiones, el mundo de lo espiritual, el mundo de las creencias, que, como decía, está lleno de temas también sensibles, subjetivos y emocionales. Uno de los más grandes, antropólogos que abrió el campo para entender la antropología y la religión desde el punto de vista de la teoría interpretativa de la administración es Clifford Geertz. Y entonces dice precisamente aquí que los símbolos son fundamentales para dar sentido a nuestra experiencia, ¿no? Y eso inserto dentro de este concepto macro que es la religión. Religión viene del latín religare, es decir, volver a unir. Pues en este caso sería volver a unir los conceptos del ser humano, o la idea del ser humano con las ideas de una espiritualidad o de un concepto de ser supremo o de conceptos espirituales amplios que vamos a ir desarrollando. Ese es el primer tema. O sea, la primera idea tenemos que saber qué es el símbolo para poder entrar a la antropología, cómo trata la antropología la religión de alguna manera o cómo la estudia. El otro es el concepto, los dos conceptos antitéticos, que es lo sagrado y lo profano, ¿no? Cuando entramos a este estudio, claramente hay dos mundos, ¿no? El mundo de lo sagrado, que está considerado como lo divino, una forma mucho más trascendente, y el mundo de lo profano, que es nuestro mundo cotidiano. ¿Cuál es mejor o cuál es superior? No es que estamos diciendo eso, sino simplemente hay estos dos conceptos que nos permiten entender mejor el fenómeno religioso. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el mundo de lo profano, actuamos y miramos la realidad de una manera, pero cuando estamos en el mundo de lo sagrado, actuamos y entendemos el mundo de otra manera. Ese sería otro de los dos conceptos que forman una antítesis, o se complementan quizás, entre el mundo de lo sagrado y el mundo de lo profano. El autor clásico de esto, y además gran historiador de la historia de las religiones, Mircea Eliade, tiene este libro justo de lo sagrado y lo profano. Entonces estamos símbolo, lo sagrado y lo profano. El tercero, la definición de rito. El rito es una serie de actos, a veces que pueden ser de alguna manera entendidos como repetitivos, y justo el padre Rueda decía, el rito es un símbolo en movimiento, ¿no? Es una forma de dramatización, no estamos llenos de ritos hasta en la academia, ¿no? Y en el mundo religioso particularmente estamos llenos de ritos. Rit, que probablemente viene del sánscrito rit, que es el sentido de orden. Es decir, cuando hay rito, hay orden. Muchísimas escuelas espirituales y religiones dan prioridad y seriedad a la observancia de los ritos, porque es lo que da orden, por lo que da estructura, por lo que da sentido a las cosas, digamos ya a esta comprensión de la espiritualidad y la religiosidad, como de alguna manera, voy a dar al final mejor la definición un poco de lo que como entendería en mi caso una definición de religión. Entonces, en el mundo práctico estamos llenos de ritos. En casi todas las culturas y particularmente los fenómenos religiosos estamos plagados de ritos. Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo de un rito de la cultura védica, de poner a los cadáveres, bien sea tal como son, o incinerados, de poner en el Ganges. Entonces el rito de poner, de hecho cuando nosotros vamos a los rituales funerarios, que es un universal cultural, digamos, en todas las culturas hay una forma de ritualidad en el tema relacionado con la muerte. De hecho,
Para algunos, esa gran reflexión entre la vida y la muerte ha sido lo que ha movido muchísimo los temas de la creación de formas de espiritualidad y de reconocimiento de estos principios superiores organizados que sería la religión. Esa reflexión de la vida y de la muerte, como no está todavía resuelta, seguiremos por quizás miles de años reflexionando sobre el mismo tema y ritualizando los aspectos de la vida y de la muerte. Tanto el nacimiento, que a veces no se da ese momento, un aspecto ritual por las razones biológicas del nacimiento que necesitan mucha atención de la sobrevivencia del recién nacido, pero inmediatamente, por ejemplo, a los 8 días, dentro de la cultura judía, el ritual de la circuncisión es cuando recién se da el nombre. Mientras tanto, el ser humano, digamos, la persona que nace en la cultura judía no se apropia todavía de un nombre, no tiene un nombre propiamente, sino a los 8 días. Y así, en este caso, el entregar el cuerpo, bien sea tal cual como cadáver o bien como cenizas en el Ganges, significa que el individuo se va a purificar de alguna manera en el más allá, este concepto del más allá que también todavía nos acompaña siempre y nos acompañará probablemente siempre, para evitar el ciclo de la transmigración de las almas, es decir, de que evitamos los procesos de reencarnación, ¿no? El samsara, que también dicen los budistas, y alcanzar de alguna manera moksha, que se dice en sánscrito, que es la liberación, una liberación al menos. Ahora, todos sabemos de esto porque a nadie nos consta este tema, ¿no? Entonces, por eso es que entramos al plano de la subjetividad. Y bueno, pero sigamos avanzando para no quedarnos en eso. Y el otro concepto es el concepto de mito. Entonces ahí estamos como 4 conceptos, ¿no? El primero, símbolo, de lo sagrado y lo profano. El otro, concepto de rito. Y ahora el concepto de mito. El mito son grandes narraciones que dan origen al mundo, que explican el mundo, que dan sentido a una sociedad determinada. Las sociedades no podemos vivir sin mitos. La sociedad contemporánea, desde la modernidad, probablemente desde el mito moderno, que ya lo dijeron también los filósofos de Frankfurt, de alguna manera, esta ideología de la modernidad, venía a representar de alguna manera la ciencia. Pero la ciencia tampoco es infalible, ¿no? Entonces, de alguna manera es una especie de mito moderno porque se ha reveído a sí mismo. Estamos viendo de que no hay preceptos un poco más objetivos, pero no hay preceptos que hayan perdurado necesariamente siempre en el campo científico. De hecho, hay todo un campo de la filosofía de la ciencia y viendo si es que cuáles son los parámetros para que una ciencia exista como tal. Entonces, de alguna manera dejo planteado eso, que no voy a entrar. Pero los mitos, al igual que otros símbolos, ofrecen un marco a través del cual las personas entienden y dan significado al mundo. El padre Rueda, cuando nos hablaba de esta parte, sobre todo de los mitos shuar, los pequeños mitos daban sentido, por ejemplo, en el mito sobre el maíz y cómo se requiere, y cómo pues las grandes narraciones que hablaban sobre cómo viene el maíz y cómo hay que cuidarlo, tenía una función práctica que después la escuela funcionalista dirá, al final vamos a estudiar la religión de lo práctico que es y lo necesario que es para que una cultura perviva. Entonces, detrás de las grandes narraciones como los mitos también hay cosas muy prácticas para preservar ciertas prácticas, en este caso agrícolas, ¿no? Ya voy a seguir poniendo ejemplos de cuando me vaya acordando de alguna manera. Pero hay grandes ritos fundacionales que todos nos decimos, que no podemos permanecer de alguna manera como colectividad en el vacío, ¿no? Tenemos que darnos las grandes respuestas ¿no? El ser humano, como decía en los libros herméticos del Antiguo Egipto. ¿De dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos? Si el que lo conoce esas 3 preguntas lo sabe todo, ¿no? Entonces siempre está la idea de decir, bueno, el ser humano siempre se ha preguntado, desde que ya desarrolló su capacidad cognitiva a través del símbolo, a través del uso de los símbolos, y entonces, por supuesto, en su mayor expresión, que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje es la máxima expresión simbólica del ser humano y de la capacidad cognitiva, ¿no? Que no lo tienen las demás especies. Entonces comenzaron a narrar historias, ¿no? Comenzamos a narrar, que eso es prácticamente en todas las civilizaciones y culturas de todos los tiempos, el narrar historias, y entre esas las historias de mitos fundacionales. En esto de mitos mucho más prácticos, entre esos de dónde venimos, ¿no? Y si nosotros tomamos cualquier libro espiritual, religioso, como que quiera llamarse,
de alguna manera nos satisface esa interrogante de cómo venimos o cómo apareció el ser humano, ¿no? Para los maya quichés venimos de toda esta cultura del maíz, ¿no? Del mundo de las profundidades y la narración de dos gemelos también, en las cuales se narra la historia del ser humano junto con la historia del maíz. Es decir, hay una relación también de sobrevivencia por ahí, ¿no? Entonces, este sería el concepto con el cual serían al final 5 conceptos para poder entender un poco más el fenómeno de la antropología religiosa o antropología de la religión. Entonces, la antropología ya con ese concepto y manejando de algunas maneras estas entradas, ¿no? Estos elementos conceptuales para poder analizar cada una de las diferentes manifestaciones religiosas y espirituales, ¿no? De alguna manera la espiritualidad es menos sistemática, las religiones entendemos un poco más ordenadas, sistematizadas y ya con preceptos que podemos llamarlos hasta dogmas, ¿no? En el buen sentido, y que consolidan, ¿no? Los fenómenos religiosos como formas organizadas, ¿no? Es decir, las religiones son formas más organizadas, mientras la espiritualidad son un poco más libres, por llamarlo así, en términos generales. Y luego la antropología dice, bueno, ¿cómo la religión influye en las sociedades? ¿Cómo entendemos en la estructura social? ¿Cómo tiene influencia en el fenómeno económico? ¿Cómo tiene y se dice en el fenómeno político? ¿No? Por hablar de la espiritualidad nativa o la espiritualidad antigua o prehistórica también, por llamarlo así, vemos que el líder político era también un líder espiritual. Entonces también ese estudio de la influencia de las religiones en el tema político. Y hoy, miren ustedes, el mundo no podría entenderse en su conflicto sin estudiar antropología religiosa y mirar que, aparte de los temas estrictamente políticos, los grandes conflictos también son temas de antropología religiosa. Es decir, bueno, no hace falta mencionar todo lo que está pasando porque sería demasiado largo, pero miren ustedes todos los conflictos actuales, cuántos de esos están imbuidos de temas religiosos y étnicos y culturales. Es decir, la antropología tiene que aportar, y de hecho, cuando una de las cosas que decimos, y decían varios autores, no hay nada más práctico que una buena teoría. Una buena formación de antropología hace que nosotros podamos actuar en el mundo de manera real, y lo que al final voy a decir, que puede ser para el diálogo intercultural, ¿no? y búsqueda de la paz. Bueno, aquí una pequeña reseña no están todas las religiones, pero son las que más estamos familiarizados, desde luego, ¿no? Desde el 3000 a.C., esta idea se llama religiones prehistóricas. En este momento yo creo que hay un gran debate, es decir, hoy estamos en el siglo XXI discutiendo todavía el fenómeno religioso. ¿Qué tan alejados desde hace 3000 años? Pues como es un tema profundamente discutible de lo que uno piensa y cree sobre estos temas, no podemos decir que, como se decía, incluso algunos antropólogos decían, que eran formas elementales de la vida religiosa, o una especie de, diríamos, religiones primitivas, cuando ahora pues sabemos que pues entre los conflictos entre diferentes religiones no sabemos cuál es más primitivo realmente. Entonces, en realidad hay que abordar el fenómeno religioso ahorita de como una gran aspiración humana al reconocimiento de un principio superior o de un principio inmanente o de una totalidad, ¿no es cierto? Una totalidad espiritual que hoy incluso la propia ciencia, con las teorías de cuerdas, con la teoría cuántica, está un poco aportando al entendimiento de una unidad del universo, que ha sido tan compleja de entender. Porque como los cabalistas dicen que cuando entramos al concepto del infinito, pues ahí estamos complicados, ¿no? Entonces, un poco entramos en ese tema. Pero bueno, entonces, antes el animismo se estudiaba como forma elemental, primitiva del fenómeno religioso. Ahora yo pongo en duda eso, o sea, yo he reflexionado, porque es el entendimiento de que al final, si es que vamos a un principio único, la naturaleza, las plantas y todo, al final es formas energéticas desde el punto de vista de la física incluso. Ya no podemos hablar de que una concepción de que
las plantas, los animales o la naturaleza, digamos, tenga una forma de entender la vida, porque la vida, el fenómeno de la vida le damos nosotros como seres humanos, hemos definido qué es la vida desde el punto de vista biológico. El propio Humberto Maturana, ¿no?, que dio la definición con el concepto de autopoiesis, que el Dalai Lama le felicitó. Un poco siempre estamos viendo de qué es entender mismo la vida, ¿no? Entonces, ese es un tema porque también nosotros hemos creado ese concepto, pero si no hubiera seres humanos que pensantes y este rato, pues, ¿qué se entendería por eso? Y ahí viene la construcción social también del concepto de la vida, ¿no?, más allá de lo biológico. Bueno, y hay otros elementos como el totemismo, por ejemplo, que también, siendo un fenómeno de alguna manera simbólico religioso, también da una forma de origen. El tótem es una planta o animal en las cuales una cultura se cree descendiente de. Entonces, a lo que voy, lo que quiero de alguna manera tratar es que se comienzan a fusionar todos estos conceptos que he desarrollado, se comienzan a entrelazar para entender el fenómeno religioso y cuyos conceptos convergen simultáneamente para tratar de entenderlo. Y entonces no podemos decir, o ya voy a entender el fenómeno religioso solo desde el totemismo, pero inmediatamente tengo que entrar al tema del rito, inmediatamente tengo que entrar al tema del mito, inmediatamente tengo que entrar al tema del símbolo. Entonces, no son conceptos que están absolutamente individualizados, sino en mutuo conexión. Bueno, después vamos a las religiones antiguas de Egipto y Mesopotamia, por mencionar, ¿no? Todos hemos visto, y voy a pasar rápidamente en esto, ¿no? El concepto de la Trinidad Horus, Isis, Osiris, el dios Ra, es común, y en muchas culturas el concepto de que la divinidad tiene que ver con el sol, bueno, los propios incas, pero a veces de un simplismo que puede decir, bueno, eran heliolátricos, ¿no? Porque entonces lo que vino a hacer probablemente el cristianismo es sacar de esta visión heliolátrica para dar realmente la religión verdadera, entre comillas. Pero en realidad este fenómeno, sobre todo el mundo andino, que voy a mostrar después en su complejidad, cómo era el panteón y la religiosidad de la cosmovisión andina, el concepto del sol era uno de los varios elementos de la religiosidad del mundo andino, al menos. Y también desde el fenómeno, y también desde Egipto, ¿no? No es que el dios Ra era todo, ¿no? O en la mitología griega, Apolo, ¿no?, que representa al sol. Y que ya, pues ese es el concepto. No es así. Lo que sí es que es una constante, porque esa permanente observación, de alguna manera, esa ciencia incipiente de ver ensayo-error y haciendo, experimentando con la naturaleza, es evidente que el sol es el dador de vida, ¿no? Entonces, ¿por qué no sacralizar algo de la naturaleza en el buen sentido? Bien, bueno, entonces en la religión mesopotámica tenemos también varios dioses, Marduk, Ishtar, Enlil, y pues sabemos que dentro de la visión de la historia, como suelen decir, nuestra historia comienza en Sumer, ¿no?, en el sentido de que el área de la Mesopotamia es como el origen para entender todo nuestro proceso histórico de la civilización occidental, pero tampoco voy a entrar en eso. La otra de las principales religiones desde el hinduismo, que ya comienza, es decir, en el 2000, de al menos 4.000 años de antigüedad, sobre la cultura védica, y que ellos ya desarrollaron, pues, después ya textos sagrados, los Upanishads y los Vedas, y que de alguna manera van estructurando mucho más el fenómeno mítico religioso, es decir, ya ponen mucho más por escrito, no sin antes decir que también las culturas mesopotámicas, que ya descubrieron una forma de escritura, también dejaron excesos de grandes epopeyas, o la gran epopeya de Gilgamesh, dejaron por escrito los fenómenos de creencias y de formas de entender lo espiritual. El hinduismo hasta ahora pervive, de hecho, con una multiplicidad de ámbitos, entre esos varias prácticas espirituales, por supuesto, el concepto de Brahma, Vishnu y Shiva, que es un concepto también trinitario muy interesante. Brahma, el gran creador, ¿no?, el principio dador de vida; Vishnu, de alguna manera, el intermediario entre ese principio grande con la humanidad; y Shiva, el gran
de alguna manera el transformador de la naturaleza. Entonces no hay que ver solo desde el fenómeno antropomórfico, aun cuando ya después, desde el judaísmo y después del cristianismo, el fenómeno antropomórfico toma mayor relevancia. Pero aquí, vean ustedes que si nosotros pensamos desde el punto de vista de la física, yo recuerdo ahora el libro de Fritjof Capra, El Tao de la Física, ¿no?, que comenzó a hacer un paralelismo entre el taoísmo y la física contemporánea. Entonces, si nosotros miramos con esa visión, podemos encontrar paralelismos, ya no solo de las religiones, entre las religiones, que eso es evidente, ¿no?, como veremos ya cuando llegamos a las religiones monoteístas, sino también sobre muchos de los principios científicos con los principios espirituales que van convergiendo. Lo que pasa es que el ser humano, a veces por muy analíticos, tenemos la tendencia a dividir y no a unir, ¿no? Tenemos la tendencia a separar, a mirar el contraste y no la unidad, ¿no?, cuando muchísimos de los aspectos más bien nos unen que nos separan. Bueno, la siguiente, ya estamos en el judaísmo, y si de alguna manera vemos la relevancia donde, claro, la tradición nos ha dado, básicamente, como decíamos alguna vez, la gran historia de la humanidad, entre comillas, ha sido la historia del Mediterráneo. De alguna manera todo está alrededor del Mediterráneo, pero muchísimo de lo que ha pasado en África, o muchísimo de lo que ha pasado en el Asia y en América Latina mismo, digamos en nuestra América en general, como no está escrito, no hemos tenido acceso, pues no significa que no ha existido necesariamente, sino, bueno, el Mediterráneo ha sido, pues, por excelencia también la génesis de un montón de formas de concepción religiosa. Entre esas, por supuesto, el judaísmo estaba influido por el zoroastrismo o por el mazdeísmo, ¿no?, que viene enseguida. Es decir, ninguna de las religiones, además, que vamos viendo, son químicamente puras, por llamarlo así. Se han nutrido entre sí, ¿no? El judaísmo, por ejemplo, tomó del zoroastrismo los conceptos de los ángeles, el concepto del bien y del mal, el concepto de las fuerzas del mal, y la lucha con las fuerzas del bien, el concepto del monoteísmo, ¿no?, también fue tomado de alguna manera del zoroastrismo. Bueno, entonces el judaísmo sabemos que es, digamos, más familiar para nosotros por ser digamos, la base del cristianismo, ¿no?, de Occidente. Pero, por ejemplo, hay un dato interesante que voy a ir mencionando, ¿no? Desde 500 años antes de Cristo aproximadamente, cuando hubo el cautiverio de Babilonia, es decir, cuando Nabucodonosor de alguna manera invadió, no es que de alguna manera invadió realmente entonces Israel, y destruyó el templo de Salomón, llevó a los eruditos y a los sabios y a los rabinos, les llevó a Babilonia, respetando su conocimiento, pero pasaron de ser de alguna manera el pueblo del templo a ser el pueblo del libro. Es decir, comenzaron ya a compilar y a escribir lo que hoy son los textos sagrados judíos. Antes era más bien una tradición oral, muchísimo de la tradición oral, que se transmitía de generación en generación, clásico en la cultura, pero sobre todo de los mayores a los hijos, por repetición, evidentemente, y por memoria. Recordemos que todas estas escrituras tenían un proceso mnemotécnico, ¿no? El propio Corán es escrito en verso, ¿no? Mucha gente puede recitar el Corán de memoria completo por la naturaleza poética que tiene, ya en su origen original, en su lengua original, que sería el árabe clásico, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo de alguna manera sucedió en la cultura hebraica, que comenzaron a compilar y a escribir, ¿no? Y ya el canon del judaísmo se establece en el primer siglo del milenio, el año 1, ¿no? Comienzan ya a ponerse de acuerdo, y hasta eso no ha variado prácticamente nada. Hay un estudio que dice de un estudio que prácticamente han variado 5 o 6 letras de todo lo que es la Torá desde los principios del primer siglo, y hasta en 2000 años prácticamente no ha variado nada el texto sagrado de la Torá, que aquí están leyendo como, miren ustedes, aquí pasan a ser el pueblo del libro, ¿no? O sea, sobre todo la Torá, los 5 primeros libros que se atribuyen a Moisés, pero eso habría que explorarlo, y se vuelve en algo sagrado como texto, ¿no? Y recitarlo, y de hecho, cuando uno va a una sinagoga, cuando se abren los rollos
es como lo más sagrado, y de hecho ahí estaba, se supone que dentro del tabernáculo estaban los rollos de la Torá, o las planchas de la Torá en su momento, pero realmente después es los rollos que están en las sinagogas, que ese es lo sagrado, es decir, lo sagrado de la palabra y de los textos. Entonces eso se da, como decía, pasar del pueblo, los hebreos pasar desde el pueblo estrictamente, de los pueblos del templo, pasa a ser el pueblo del libro y de los textos, que va a generar una tradición en Occidente enorme, ¿no? Y sin duda nuestra civilización le debe muchísimo a haber logrado ese cambio. Bueno, el zoroastrismo, que a veces no sabemos, esto fue en Persia, ¿no? Es anterior o contemporáneo del judaísmo se nutrió muchísimo de eso. Nietzsche escribió Así hablaba Zaratustra, es el mismo Zoroastro, con el nombre de Zaratustra. El texto sagrado es del Avesta, ¿no? Muchos simplifican que es el culto al fuego. Tiene unas tradiciones, unos ritos súper extraños, maravillosos. Es realmente un monoteísmo, quizás uno de los primeros monoteísmos, con una sacralidad y con unos conceptos muy interesantes de la lucha entre las polaridades, que uno después podría hacer una analogía con la visión del taoísmo, de las dos grandes fuerzas que hay en el universo. Entonces, este es el zoroastrismo, el libro sagrado del Zenadesta, y Zoroastro su. Y luego, también el budismo, ¿no? Después todo esto va a tener sentido después un poquito, pero estoy dando una visión panorámica, ¿no? Una religión basada en las enseñanzas de Buda. El budismo nace del hinduismo, ¿no? Mantiene algunos conceptos del hinduismo. El Buda fue un príncipe hindú que después tendría más influencia, curiosamente, en el norte de la India, después en el Tíbet y en Nepal, con una variación, dos grandes vertientes, el budismo Mahayana y el budismo Theravada, que es el que se fue más bien a Ceilán, un poco más austero, y uno con una perspectiva más amplia, el budismo Mahayana, que tuvo impacto y fue hacia el norte, y terminó no solo en China, sino terminó en Japón, con una vertiente también llamada budismo Zen, ¿no? Que se fusionó después con el Shinto, ¿no? Perviven las dos, pero básicamente budistas, ¿no? El Shinto, desde la perspectiva japonesa, todavía es de alguna manera su religión ancestral, ¿no? Como hay. Bueno, entonces el Buda fue un príncipe, no es propiamente teísta, entonces muchos dicen es ateísta, ¿no? Es decir, no hay un concepto de divinidad per se, sino hay un concepto abstracto de la nada, por llamarlo así, que se repetirá después en algunos conceptos hebraicos y también posteriormente incluso en algunos conceptos andinos, en un concepto que sería el absoluto, que no se puede definir. Entonces, en el budismo no hay propiamente un Dios como tal, o la búsqueda de un principio divino como tal, sino es el ser humano que adquiere una iluminación y una conciencia que se funde con la conciencia del universo. Y la aspiración, de alguna manera, ellos toman todavía del hinduismo la transmigración de las almas y los procesos que ellos llaman samsara, que es la recurrencia permanente de la muerte y renacimiento. Salir de ese círculo de muerte y renacimiento es gracias a un proceso de iluminación que rompe esa cadena. Entonces, pero no hay propiamente una discusión de si la divinidad existe o no, sino más bien es una apertura de la conciencia del ser humano. Bueno, entre otras, el jainismo, que se da también en la India, más le puse como un poco mencionando el tema curioso de que es una filosofía de la no violencia in extremis, por llamarlo así, ¿no? Que no quiere ni siquiera alterar la vida de cualquier vida, no tratan de no pisar incluso los insectos, por supuesto no ingieren nada que tenga que ver con los animales, un respeto profundo a la vida que es interesante, ¿no? Todavía existe el jainismo, no son muchos, y así como el zoroastrismo todavía existe, pero no son muchos los adeptos, no recuerdo el número de personas, pero son religiones ya minoritarias. Y el taoísmo, que de alguna manera fue contemporáneo del confucianismo, más como tema moral de conducta, el taoísmo como base de la filosofía china hasta ahora, ¿no? Muchísimas influencias. Dos grandes pensadores, Lao Tse y Confucio, fueron los
de alguna manera todavía siguen siendo los grandes inspiradores de la filosofía y de la práctica espiritual china, ¿no? El taoísmo también no se queda tampoco mucho en los conceptos de expresar una multiplicidad de dioses, sino es un camino, una vía que se basan sobre todo en los preceptos del libro del Tao Te Ching atribuido a Lao Tse. Sabemos que muchos de estos textos probablemente fueron construcciones colectivas. Muchísimos de los textos sagrados no es que podemos decir con seguridad de que se atribuyen a una persona, ¿no? Siempre son construcciones colectivas. El caso de Hermes Trismegisto, que se atribuyen, por ejemplo, en Egipto a una centena de libros, realmente dicen no fue una compilación de sabios de 3 grandes escuelas que fueron compilando, pero bueno, a los seres humanos como el propio Abraham, ¿no? que probablemente no fue un personaje, sino fue toda una cultura que vino desde Mesopotamia a la tierra de hoy, de Canaán o lo que hoy es Palestina o como quiera que se llame ahorita. Entonces, estamos y este concepto del taoísmo es otro. Bueno, y finalmente, bueno, casi finalmente, el cristianismo, de lo cual obviamente todos estamos familiarizados, entre 2 partes fundamentales del texto sagrado del cristianismo, el Antiguo Testamento, que no es nada más que la Tanakh hebraica, y el Nuevo Testamento, que es el que el cristianismo sobre todo digamos, fomenta o instruye a través de las enseñanzas de Jesús. Jesús, ante todo, sabemos que nació en una cultura hebrea, ¿no? Era judío, los primeros seguidores fueron judíos. Sí, tampoco es que hay, quizás en el cristianismo primitivo o originario, era de alguna manera una especie de rama del judaísmo, ¿no? Que después Pablo de Tarso fue y un poco a difundir en el mundo griego, se fue consolidando como una vertiente más alejada del judaísmo. Y el Islam también, basado de alguna manera en el pensamiento judío, que hoy día es entendible que primos hermanos, sabemos que pues míticamente, porque también no podemos decir con certeza de que Isaac y Ismael, que los 2 hijos de Abraham, existieron, porque el propio Abraham probablemente no existió, pero sí son 2 grandes pueblos que existieron con ese epónimo. Recordemos que aquí vamos a la antropología también religiosa y a tomarnos el concepto de tótem. Necesitamos saber a veces cuál es el origen, porque el sentido de identidad siempre está presente, es decir, que de dónde venimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el totemismo, cuando estudió varios autores de antropología, se dieron cuenta que era una necesidad. Por ejemplo, el totemismo del norte de América, buscábamos, nosotros descendemos del oso, descendemos de los alces, y ejemplificamos como que o venimos de las plantas, etc. Nos sentimos hijos de tal animal, pero realmente no es que ellos sabían que eran hijos, sino era un identificador como hoy tenemos, y eso ha sido fundamental en la pervivencia de las culturas, hacer una genealogía propia y saber de dónde venimos para consolidar la identidad. Es un recurso de la cultura para mantener la identidad. Sí, pero no es que realmente creían que eran hijos de los osos, por llamarlo de alguna manera. Lo mismo sucede con los conceptos místicos ya de Abraham y de los 2 hijos, Ismael e Isaac. Isaac como padre del pueblo judío, Ismael supuestamente el padre del pueblo musulmán, ¿no? Y hoy vemos que los primos hermanos, ¿no? O, digamos, los primos hermanos pelean, pero son hermanos, ¿no es cierto?, de padre al menos, entre Isaac e Ismael, en la mítica del pueblo del Medio Oriente, ¿no? Vemos que ahora tenemos ese conflicto que es como pelearse entre hermanos, ¿no? Bueno, el sikhismo, que no voy a entrar, también una religión actual del siglo XV, ¿no? Que tomó del hinduismo y se consolidó en la parte, sobre todo de la práctica de una de las vertientes del yoga que está muy en boga actualmente. Y vamos entonces ahora
a las otras cosmovivencias o espiritualidades nativas. Entonces, hasta ahora ven ustedes que el fenómeno religioso, ¿por qué lo llamamos religión? Probablemente es por la cantidad de preceptos y ordenamientos y textos y de alguna manera las formas estructuradas para decir de que organizadamente estamos en esta línea de pensamiento o de espiritualidad, de sensibilidad hacia lo espiritual. Pero no quiere decir de que no haya habido vertientes que se han subdividido de las anteriores, montones, que no voy a entrar en el tema. Por mencionar el cristianismo nomás, tenemos montones o muchas ramas de lo que podría haber sido el cristianismo primitivo, que era un cristianismo, un judaísmo renovado, por llamarlo así. Entonces, digamos, ya para ponerlo en nuestro contexto y también de nuestros alumnos, las espiritualidades nativas, ¿no? Que la primera idea fue llamarle las cosmovivencias, ¿no? La cosmovisión primero, que como sabemos viene un poco de la tradición alemana del Weltanschauung. Es decir, comenzaban a decir, bueno, aquí no hay filosofía, sino hay cosmovisión. Y una vez vino Carlos Milla y dijo, bueno, ¿y por qué cosmovisión? Nosotros somos pensamiento y somos sentimientos. Y preferimos llamarlo cosmovivencia. Entonces, en este tipo de espiritualidades no hay una estructura orgánica, al menos, o se ha perdido. Quizás cuando el imperio inca estuvo, probablemente estaba mucho más estructurado y podríamos denominar como espiritualidad o como religión inca, de lo que nosotros entenderíamos de esta manera. Pero muchísimas de las manifestaciones espirituales no han estado en un molde estricto de observancia para decir que tal o cual es una religión, sino hay prácticas espirituales trascendentes que el ser humano de manera permanente ha estado buscando. Entonces, cuando entramos a la cosmovisión, a la cosmovivencia andina, y comenzamos a explorar, hay muchísima similitud con todas las espiritualidades nativas de todo el mundo. El concepto de dualidad, el concepto de los tres mundos, el concepto de complementariedad, con preceptos de naturaleza ética, es decir, actos o moral más bien basados en una ética, los principios que dan vida, los mitos, estamos llenos de mitos. Cualquier espiritualidad, o que llamaríamos espiritualidad, de las tradiciones nativas, tienen principios rectores sobre el pensamiento y el actuar y de acercarse a la trascendencia de la naturaleza, por llamarlo así. Entonces, siempre la naturaleza, y de hecho los fenómenos de la naturaleza han sido evocados por muchísimas tradiciones, incluso desde la tradición griega, desde el punto de vista divino, porque es lo primero que vemos. Y las espiritualidades nativas también han visto en el cosmos, en el universo. Recordemos que incluso el panteón de los dioses griegos, después que pasó si bien Roma conquistó con la guerra a Grecia, Grecia conquistó intelectualmente y culturalmente a Roma. Y los propios dioses que estaban atribuidos a los nombres de los planetas y desde la cosmogonía griega se infiltró en los preceptos de la cosmogonía romana, y era una atribución también de entender el cosmos de una manera ordenada, entre esos los planetas físicos que eran manifestaciones de la divinidad. Entonces, el cielo siempre ha estado presente también como físico y también como concepto abstracto, ¿no? Es decir, el cielo físico nos evoca también un cielo que ya no es un lugar, sino una forma de entender la divinidad, o un lugar, o una forma, un precepto de divinidad. Entonces, el cronista Juan de Santa Cruz de Pachacutimyamqui, que fue un cronista indígena que escribió un texto de uno de los textos de los cronistas iniciales del mundo andino, supuestamente miró cómo era el altar del Coricancha del Cusco, y entramos ya aterrizando el fenómeno religioso en nuestro territorio andino, y supuestamente miró esto es una réplica, no es del original, ¿no? Una placa de oro en el altar del Coricancha del Cusco, que tenía esta cantidad de símbolos que los describe, lo dibujó más o menos, así con pluma y tinta, y que escribió sobre lo que él vio en el altar del Coricancha del Cusco. Y después, al comenzar a interpretar los símbolos, miren ustedes ahora cómo traemos los símbolos.
sí, los símbolos, ideas condensadas, y vamos, aquí está el panteón de la cosmovisión andina, como podríamos hacer de cualquiera de las religiones. ¿Sí? Yo me he concentrado ahora por la necesidad de un poco explorar lo propio. Y entonces miren ustedes, esa casa no es nada más que la naturaleza, ¿no? Aquí hay los dos conceptos primarios del Hanan Urin, ¿no? Del mundo de arriba y el mundo de abajo. Después el concepto que van a estar los tres mundos, ¿no? El Hanan Urin, uno a la derecha y el otro a la izquierda, o a la izquierda de la derecha, ¿no? Y luego, y no es esta la primera manifestación en la cual miramos el cosmos como una casa. Muchísimas culturas han mirado el cosmos como, o sea, lo primero es nuestra casa grande, ¿no? Y vemos efectivamente en un lado el sol como luminaria primaria, dador de vida, y la luna como complemento, siempre el sol y la luna. Para algunos, incluso yo recuerdo haber asistido a algún foro, ¿no? Quizás el origen de la ciencia fue la observación del cielo, y especialmente la observación de los ciclos solares. Y el ciclo solar sabemos que es de 365 días, y vamos ahí dividiendo un poco en su movimiento. Y el ciclo solar, junto con el ciclo lunar, que tenía mucha influencia en la agricultura, el problema fue de que no cuadran los dos ciclos, porque la luna tiene 13 meses, llamémoslo así, el sol, un ciclo de 365 días y 4 estaciones. Entonces, el hecho de entender estas dos grandes ciclos de las luminarias mayores hizo que observáramos con mayor detenimiento y cálculo para poder entender de mejor manera el universo. Y ese esfuerzo de cálculo probablemente de origen a la ciencia, ¿no? Es una de las teorías. Pero bueno, aquí tenemos nuevamente entonces el altar del Coricancha del Custo, con los tres mundos ahora. El mundo de arriba que se dice Hanan, que es en quichua Hananpacha. El mundo de aquí, donde estamos nosotros, el Caipacha, y el mundo de las profundidades, el mundo de los ancestros, el mundo del que está subyacente en la tierra, el mundo del Ucupacha. Esta idea de los tres mundos se replica en casi todas las culturas primigenias del mundo, y que se replica en el ser humano, ¿no? Entre la cabeza, el torso y el vientre, cabeza, corazón y vientre, con los tres grandes divisiones, ¿no? Del sistema cerebral, el sistema nervioso, el sistema sanguíneo respiratorio y el sistema digestivo, y que se replica también en nuestra cara, ¿no? Los ojos con el sistema nervioso, la respiración con el sistema sanguíneo respiratorio y la boca con el sistema digestivo. Y a su vez en la triple división de nuestros propios dedos, ¿no? En la parte más, digamos, los dedos divididos en tres, y el cuerpo, manos, antebrazo, el brazo. También esa división. Entonces era de alguna manera es un universal cultural entender la división del cosmos en tres grandes mundos: el mundo de arriba, el mundo de aquí y el mundo de las profundidades, que es el mundo de los ancestros y también el mundo de los espectros y de los muertos, ¿no? La mayoría de culturas han tendido a que los muertos vayan debajo de la tierra, excepto en el zoroastrismo, que se les deja en unas columnas a que los pájaros de alguna manera, los depredadores, devoren los cadáveres, pero es otro tema. Entonces, con esa lógica, en el mundo andino tenemos esta triple división del cosmos: Hanan, Kai y Ucupacha. En cada uno de estos mundos hay un gran depredador, un animal mítico, nuevamente ahí entramos a los temas del tótem, que domina cada mundo. El mundo de arriba domina el águila, el guamán. El mundo de aquí, el gran depredador es el puma, y el gran depredador del mundo subterráneo es el amaru, o sea, la serpiente. ¿De acuerdo? Entonces miren ustedes los tres grandes depredadores. El tema del cóndor está más arriba, como recordemos que no es depredador el cóndor, sino es carroñero, digamos, es una especie de buitre, por llamarlo así. Entonces, pero los grandes animales míticos están presentes en casi toda la iconografía prehispánica. Entonces comenzamos a entender aquí la dualidad en este pequeño gráfico que para Carlos Milla, este gráfico ya estilizado de lo que
pudo describir y dibujar el cronista Santa Cruz de Pachacuti, Yamqui. De alguna manera él dice, esta es la enciclopedia del conocimiento andino. Y la práctica ya para entender cómo, miren ustedes el famoso sol, y aquí aquí están los tres animales fusionados en uno. ¿No es cierto? Tenemos el evidente que vemos el puma, y vemos la serpiente y los rayos, ¿no? con cabezas, y también es un águila, ¿no? el guamán, un águila arpía. No sé si han visto esa gran águila. Y miren ustedes cómo se fusionan los tres animales. O sea, miren ustedes cómo los conceptos de símbolos nos ayudan a entender los gráficos, y comenzamos a entender la profundidad de los símbolos, pero eso no sucede solo en el mundo andino, que es el ejemplo que puse como algo práctico, sino también en todas las religiones. Una vez que entendemos rito, símbolo y mito, entendemos los preceptos, entendemos la mitología, entendemos las formas de expresión espiritual, tomamos cualquier elemento cultural religioso y vamos a poderlo interpretar en base a ese universo de significaciones. Como en este caso, el sol de oro famoso del banco, el logo del Banco Central, el cual se discutía si fue encontrado en Zig-Zig o en La Tolita. Como yo fui director de los museos muchos años, hicimos ya finalmente romper el misterio, ¿no? Entonces una comisión de energía atómica que vino de Francia se llevó un pedacito, no les digo de qué parte del sol, chiquitito, y le pusieron en un acelerador de partículas, no sé qué diablos hicieron en Francia, y detectaron que este oro tenía componentes de platino, por lo tanto no podía ser cañari. Lamento la cuestión. Yo era el primero que defendía que ya nos devuelvan el sol de oro a Cuenca, porque se encontró en el Rocky Sal, en Chunucari. Pero la composición es más bien del oro del norte, es decir, la probabilidad de que sea cañari es muy baja, la probabilidad de que era tolita era alta. Entonces, incluso en la iconografía tiene dos caimanes en la frente, ¿no? Que es de alguna manera ningún símbolo y ninguna de las religiones nacen sin respetar y conocer y el espacio geográfico en el que nace. ¿De acuerdo? Nosotros todavía en Occidente todavía tenemos una religión que nace en un espacio geográfico semidesértico, llamamos así, muy distinto a la selva amazónica, ¿no? Pero eso ya voy a explicar esto un poco más. Bueno, yo creo que les he confundido lo suficiente, ¿cierto? Ya. Yo sé que es complejo, yo también estoy en lo mismo, ¿no? De tratar de entender el fenómeno de alguna manera. Ha sido un esfuerzo que, esperemos que por lo menos transmita algo que tenga sentido. Así que disculpen si es que ahí están ideas. Pero aquí es una cosa práctica. Miren ustedes, si yo manejo, y aquí podemos entender el águila arpía, que si, cuando uno mira, sobre todo en la costa, ¿no? Había un águila arpía en el Parque Histórico de Guayaquil, uno se queda deslumbrado, así como cuando vemos los cóndores. Ver un águila arpía que nunca había visto, con todo, es clarísimo un águila, pero también tiene elementos del jaguar, que es también, o el puma, que son los dos animales, los grandes depredadores del mundo de aquí, ¿no? Y también, por supuesto, de la serpiente, ¿no? Las serpientes que van. Entonces, miren que aquí, cómo se condensa el símbolo en tradiciones, leyendas, mitos, símbolos, ritos. Esta no fue una máscara, sino fue una diadema y fue funeraria, porque no encaja no tiene la profundidad para encajar como máscara. Fue toda una historia también de iconografía de Constanza di Capua y todos los arqueólogos. La discusión si era una máscara de oro o si era una diadema. Lo más probable es que fue una diadema, ¿no? O una máscara funeraria que se ponía encima, pero no era una máscara ritual porque no tenía la profundidad para que se acople al rostro. Entonces vean ustedes la cantidad de cosas. Y era para elementos rituales, ¿no? Era para festividades, efectivamente, porque se encontró, las otras que se encontraron, hay dos parecidas, se encontraron en lugares de ritualidad. Esta vino hecha un rollo, eso sí, comprada en el Zig-Zig, y que tomó muchos años el oro que estaba hecho pelota, que se salvó de la fundición,
sí, se lo comenzó a abrir poquito a poco y duró muchísimos años. Y se convirtió en el logo del Banco Central y también en el logo de la CONAIE, por cierto. Entonces, bueno, volviendo ahora ya aterrizando en las teorías y enfoques, nuevamente volvemos a la religión en la antropología. Y aquí ya después de toda esta pequeña, que fue larga, ya me he demorado, bueno, el estudio de la antropología, como le interesa las prácticas que influyen en la estructura social y cultural, por supuesto. No estudiamos teología. Nos interesa, en la antropología, nos interesa cómo la religión impacta en las estructuras sociales y culturales, básicamente. Y es un caso, miren ustedes aquí ya podría entenderse como un caso particular de mitología. Estudiar la religión como Joseph Campbell, ¿no? Con el mundo del mito y sus significados, las religiones podrían ser un caso particular de las grandes expresiones, si quieren, mitológicas o expresiones de pensamiento espiritual en general. Vamos ahora hacia las escuelas rápidamente, las teorías y enfoques. El primero es el funcionalismo. Ya, a ver, cómo los antropólogos, más allá de la dilatancia que hemos hecho, ¿qué hacía, por ejemplo, Emil Durkheim en el funcionalismo? ¿Para qué sirve la religión? Para cohesión social y poner orden moral en la sociedad. Y también después poner orden en la conducta. Sabemos muy bien que las religiones tienen un impacto en la conducta. Entonces, ese enfoque del funcionalismo, que cómo los fenómenos religiosos dan una estabilidad, el funcionalismo de alguna manera congela las cosas que mira, cómo la religión tiene un impacto en la estabilidad de lo social, el funcionalismo, que está enseñando Mario poco a poco, ¿no? Luego el estructuralismo, y un poco más complejo, Claude Lévi-Strauss, que comenzó a entender las relaciones entre las estructuras mentales subyacentes. Él es uno de los primeros mitólogos, o sea que estudió el mito, Claude Lévi-Strauss, del pensamiento humano. Le interesaba más que cómo las religiones organizan la experiencia, o sea, un poquito más abstracto. ¿Sí? Y comenzó a entender las polaridades que había, las dualidades que había, y comenzó a estudiar el mito, y comenzó a estudiar, de alguna manera él categoriza, diríamos que estudiando a Lévi-Strauss uno puede decir que el estudio del fenómeno religioso es un caso particular de mitología sin duda. La otra gran escuela en el interpretativismo y simbolismo, que de alguna manera es la que más, para mi percepción, la que más se adecua, la antropología simbólica y la antropología interpretativista es la que más se adecua para estudiar el fenómeno religioso. Porque primero comienza estudiando los mitos, el símbolo, comienza a estudiar una visión de la cultura desde el punto de vista interpretativo, vamos a buscar lo que la gente piensa, la cultura es entendida como un sistema de significados. Entonces, como que, así como el materialismo cultural sirve para cosas de la antropología aplicada y de desarrollo, la antropología interpretativista o antropología simbólica es de alguna manera la que mejor puede entender el fenómeno religioso. ¿Sí? Así como otras pueden entender de mejor manera otras. No quiere decir que las otras no sirvan, pero esta es la que por experiencia y por enfoque y desde los autores que más han estudiado se han basado en una antropología interpretativista o antropología simbólica. La otra, la cuestión fenomenológica, es una influencia de la filosofía, que lo que le interesa es la experiencia más subjetiva de los seres humanos en el fenómeno religioso. También toda una escuela, ¿de acuerdo? Y la otra que le puse, que es poco conocida ya en el fenómeno religioso, pero es fascinante, es el propio materialismo cultural, cuyo principal adalid es Marvin Harris, que dice, no, pues la religión hay que entenderla desde la perspectiva del materialismo cultural, ¿no? Que tiene un impacto, tiene una relación con condiciones materiales y económicas de una sociedad. Y voy a poner dos ejemplos enseguida. Marvin Harris tiene Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas, un precioso libro corto que les invito a que Mario les haga leer a los chicos, y que va explicando algunas cosas que a veces nosotros decimos. Por ejemplo, ¿por qué existe la porcofilia y la porcofobia? En suma, ¿por qué culturas no pueden comer el chancho y otras promueven la comida del chancho? ¿Por qué las culturas del Medio Oriente, en este caso judaísmo y islamismo, no pueden comer puerco? Entonces uno decía, bueno, porque dice en la Biblia que ni sé cuánto de las que tiene que tener ¿cómo se llama? Partido
no sé cómo se llama la parte de los cascos, correcto, y que no pueden comer. Ok, ese es un instrumento para decir que no. O sea, el materialismo cultural dice que muchísimos de los mitos, las prohibiciones y sobre todo los tabús tienen una implicancia de sobrevivencia inmediata. Muy simple. Criar en Medio Oriente un chancho es más caro que criar un hijo. Por los recursos naturales que significa criar un chancho, que los recursos ecológicos que significa sacrificar para dar y mantener un chancho. Lo que no sucede en las culturas primigenias de Indonesia, en donde más bien se promueve que el chancho, porque la facilidad de alimentos para el chancho están cercanos. Entonces Marvin Harris dice, no, la primera razón es que ecológicamente y por tanto económicamente no es rentable criar chanchos para comer, sino que hay que buscar otras alternativas. Pero en este momento nosotros podemos pedir a un nutriólogo y a un economista o a un ingeniero agrónomo que haga un grupo interdisciplinario y nos explique por qué en este particular hábitat no es rentable criar chanchos. Pero eso no sucedía. Entonces iba en forma de tabú, iba a la parte religiosa y se consolidaba como provisión ritual. Es decir, no es posible más allá. Entonces miren, Marvin Harris desde el materialismo cultural es apasionante porque comienza a dilucidar, por ejemplo, el caso de la vaca, la madre vaca igual, la sacralidad de la vaca en la India. Tampoco, o sea, los hindúes no comen vaca que se mueren de hambre, no, porque sustentaba la economía comunitaria, la economía familiar, y que era indispensable la proteína a través de la vaca, de lo poco que podían lograr en familias. Ahora es otra cosa, el mundo ha cambiado un montón, pero comienza a explicar desde el materialismo cultural, saliéndose de que la ideología y que porque mi inspiración y porque mi subjetividad, a cosas concretas y prácticas. O en el caso del ritual de la circuncisión de los judíos, igual en ese hábitat de poquísima agua, imagínense que ha llegado a ser el pacto de Dios con el judaísmo, el rito de la circuncisión en los hombres. Y si un judío, y de hecho fue eso una gran polémica después del cristianismo primitivo, que Pablo Apóstol dice, no, es que tenemos que tener la circuncisión del corazón, y ahí acoge, pero ya en otro hábitat, sobre todo en el mundo de los llamados gentiles, es decir, el mundo griego. ¿Cuál era la razón práctica, según Marvin Harris, por el tema de este rito? Evitar infecciones y evitar en un lugar donde el agua y la sanidad escasea un montón en el Medio Oriente. Eso es lo que explicaba. Y así comienza a ser un análisis de todos los mitos con una característica estrictamente práctica, de sobrevivencia ecológica y económica. Eso es lo que dice. Entonces, estudiar la antropología de las religiones de Marvin Harris es sorprenderse de las explicaciones y de las revelaciones que uno puede tener con esa perspectiva. Entonces, los enfoques teóricos son como para los antropólogos lentes que uno se pone y mira la misma realidad, pero da diferentes interpretaciones. Desde lo simbólico me interesa el mundo de Deleuze y su construcción ideológica y su construcción de sentido. En el mundo del materialismo cultural, que es el otro extremo de alguna manera decirlo, nos interesa el impacto concreto de que por qué tal mito, tal cultura, o tal rito, o tal religión es un elemento para la sobrevivencia del grupo cultural. Entonces son dos enfoques interesantes, aparentemente antitéticos, pero son interesantísimos porque se complementan. ¿Qué nos interesa ya en la práctica para ir cerrando, que ya me he extendido de más? Ya en la práctica, ¿qué nos sirve la antropología religiosa? Cuando uno abre la mente y comienza a entender que la religión es una forma organizada de reconocer un principio superior, con una mente amplia en que no hay religiones superiores e inferiores, sino diferentes bajo el precepto del Claude Lévi-Strauss, de que no hay culturas superiores e inferiores, sino diferentes, y por tanto el fenómeno religioso es parte de lo cultural. Abrir solamente esa posibilidad de pensamiento, cosa difícil que parecería, ¿no? Porque un montón de cosas nos ponemos de acuerdo, pero cuando entramos en este fenómeno, métete con cualquiera menos con mi mamá, ¿no es cierto? Entonces nadie quiere entrar a tocar, decir, bueno, está muy bien que nosotros tengamos una visión espiritual, pero por lo menos debe haber un entendimiento del otro en contextos distintos, que tiene derecho a pensar su subjetividad de una manera distinta, y sus emociones, como decía, la religión está llena de emociones, ¿no? Y las guerras también ahora, ¿no? Entonces, la importancia del diálogo intercultural, que ya viene siendo propuesto, ¿no? Aquí ayuda
me olvidó decirle que ya se ha promovido a través de grandes organismos desde hace algunos años estos programas, del diálogo intercultural, pero también interreligioso. Y para eso precisamente nos ayuda la antropología, y sí, clave, porque es todo lo que hemos hablado, estas diversidades, estamos hablando de alguna manera abrir y expandir nuestra comprensión para al menos entender que lo que piensa o lo que siente y lo que cree el otro debe tener el mismo respeto que lo que yo pienso, creo o siento. Tan simple como eso. Entonces eso nos abre a los consejos, a las visiones ecuménicas de la religión, a los diálogos interreligiosos, y que cada vez poco a poco, por las características del mundo, es necesaria y es un poco más natural. Porque como se ha impuesto también una nueva forma de pensamiento, y ahora con todo el advenimiento de la inteligencia artificial, que sería motivo para otra charla, inteligencia artificial y antropología, lo que tenemos que promover ya, imbuidos de esa visión universal que nos da la antropología. Como decía Claudio Malo, ¿no? El humanismo del siglo XXI es la antropología, porque nos permite entender con mayor integridad y totalidad y holismo y visión sistémica, como quiera llamarse, que el mundo está, que la diversidad, de alguna manera, ya evocando el tema religioso, es un regalo de la divinidad para tener esa diversidad en el mundo y no todos ser igualitos, ¿no? Y que más bien valorar esa diversidad como una riqueza de la humanidad y no como un limitante. Entonces eso es lo que de alguna manera la antropología como ciencia nos ayuda. Entonces, la UNESCO ya desde hace algunos años, que siempre la UNESCO tiene, bueno, la Gaby es a veces a favor y en contra de la UNESCO también yo, ¿no? Pero a veces ha tenido cosas que ha propuesto, a veces después propone, después se escapa, o propone, después bueno, así mismo son los organismos internacionales en general. Pero yo creo que una de las cosas, y yo conozco eso, cuando una vez visité la Place de Fontenoy en París, de la UNESCO, tío, abuelo mío, fue exfuncionario del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, me llevó a conocer el templo de la sede mundial en París. Y ahí tenían un templo absolutamente interreligioso. Entraba a rezar el cristiano, el musulmán, el hindú, el sikh, todos. O sea, se crearon un templo interreligioso. Entonces, ya esta idea de un poco el acercamiento, porque al final lo que necesitamos es construir una cultura de paz. Y uno de los elementos hoy sustanciales para crear la cultura de paz, nosotros estamos haciendo un proyecto de la Cátedra Internacional para la Paz, por cierto, en Bolivia, que me ocupo el honor de hacer el proyecto y ahora dirigirlo en la Universidad Andina de Bolivia, es precisamente encontrar estas... Es decir, nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero por lo menos ir construyendo poco a poco este diálogo mucho más amplio que trasciende lo intercultural y va hacia lo interreligioso, porque a veces el corazón de las discrepancias está en este mundo de las sensibilidades y de las narrativas propias de que el ser humano va creando, ¿no? Entonces, un poco ir abriendo eso. Entonces, hay un gran programa de diálogo intercultural e interreligioso que fomenta la UNESCO con proyectos, programas, con acciones concretas, ¿no? Y es una exploración de los principios y desafíos para romper estas barreras de lo cerradas de lo religioso y entrar a un verdadero diálogo intercultural. Un poco este diálogo va a promover lo que queríamos de alguna manera, lo que todos aspiramos, ¿no? Una paz mundial que parece cada vez más lejana, entre paréntesis. Pero de alguna manera también rebasa, y no solamente encontrar mecanismos de paz por el establecimiento de los objetivos del desarrollo sostenible de los 17, ¿no? Sino ahí hay uno de los desarrollos del fomento de la paz, pero ¿cómo? O sea, el promover estos temas de paz. Uno de estos temas es el diálogo intercultural y interreligioso, que están íntimamente relacionados, siendo que la religión es un fenómeno que se estudia en la cultura. Una de las preguntas que siempre nos hace, ¿no? Cuando le preguntaban a Einstein, ya voy cerrando ahí, ¿no? Dos láminas más. Y decía, cuando le preguntaban a Einstein como físico, ¿usted cree en Dios? Claro que creo en Dios, pero creo en el Dios de Spinoza. Entonces teníamos que ir a correr a estudiar la filosofía de Baruch Spinoza, este judío, holandés, español, no sé si es doctor, ¿no es cierto? Y claro, entonces uno comienza a estudiar a Spinoza, que yo hice ese trabajo y el deber,
y cada uno realmente es sorprendente todos los aportes y lo poco que se hemos estudiado a Spinoza en el mundo contemporáneo. Cuánto aporte, ¿no? Y tantos otros filósofos que pueden aportar enormemente. Y en el caso de Einstein, como también era judío, de alguna manera se salía con esto. Entonces, yo sí creo en el Dios de Spinoza, pero vayan a estudiar a Spinoza. Y este concepto de Spinoza es simple y es complejo. Decía, Deus sive natura. Dios, por tanto, la naturaleza. Que entonces nos deja así con una idea de totalidad y del todo, ¿no? Y ahora, solo recomendar a Karen Armstrong, en ese concepto tiene el último libro que está, Naturaleza Sagrada. Ese último libro que es bestseller, que salió hace año y medio o 2 años máximo, fue un bestseller, yo lo logré comprar en Quito ahora y se agotó. Sí hay en PDF por si acaso, en nuestros repositorios de ciencia abierta, ¿no es cierto? Y justamente al leer a Karen Armstrong, que para mí ella es una ex monja británica, católica, que tiene una copiosa producción sobre el fenómeno de la realidad. O sea, es espectacular. Para mí es fuente de consulta por su experiencia y también por la forma objetiva y a su vez no confrontacional que estudia el tema de las religiones. Y tiene un libro que se llama también el de En defensa de Dios, la historia de Dios, habla de un libro sobre Buda y todo. Pero entre esos, para seguir con la línea de Spinoza, su último libro, Naturaleza Sagrada, que realmente es una obra pequeña, corta, pero magistral, en donde nos recuerda que el fenómeno espiritual y religioso nace en estricta comunión con la integración del ser humano con la naturaleza, que hoy prácticamente nos hemos visto como separados, ¿no es cierto? Entonces, y conclusión, las religiones son organizaciones sociales, formas organizadas, que desde sus culturas reconocen un principio superior con sus mitos, ritos y símbolos. Esta es una visión general, ¿verdad? Desde la perspectiva de que cada quien se identifique, pues, ¿no? No estamos discutiendo eso. Pero la antropología religiosa, aparte de reconocer el fenómeno teológico, de la teología, la teodicea y todos los ámbitos que implica, lo que fomenta ya en la práctica es esta posibilidad de diálogo intercultural, interreligioso, para la comprensión y el fomento de la paz global. ¿De acuerdo? Amén. Muchas gracias. Bueno, algunas preguntas, espero haberles confundido lo suficiente. Sí, adelante. Sí, tenemos. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre y cuál es para que todos los demás sepan quién es? Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Leonardo Torres. Soy un estudiante de la FLAX, un estudiante a distancia. Muy bien. Sí, justamente, como usted sabe, como sabemos todos aquí, el próximo día sábado tendremos la celebración de Goya o Puya Raimi. En el caso de Saraguro, por decisión del Consejo de Aarhus, será en la comunidad de Ilincho, que entiendo que se celebrará también en otras comunidades. Sí. Lo que yo quería consultarle, la opinión que nos gustaría oír de ustedes, ¿en qué medida usted ha visto que las actuales celebraciones de los Raimis, por ejemplo, contribuyen al tema de esta entre culturas, un diálogo intercultural? Los Raimis, sus ritos, la celebración que implican, ¿qué tiene de ancestralidad, de innovación, de invención quizás en la actualidad? Pero sobre todo está permitiendo que mestizos e indígenas, en los mismos lugares donde se celebra, lleguen a tener la posibilidad de un intercambio cultural, es decir, un diálogo entre pares, entre gente que se valora mutuamente y considera que puede aprender del otro. Sí, esa sería mi inquietud. Muchas gracias. Ya, voy a contestarle de manera corta. En casi todas las culturas del mundo se han celebrado los equinoccios y los solsticios, porque es un fenómeno cósmico. Es decir, no es patrimonio de la cultura andina, es universal casi. En las latitudes más allá de los 30 grados latitud norte y 30 grados latitud sur,
Porque en el Ecuador sabemos que es más difícil el tema. Nosotros tenemos, por ejemplo, solamente en el caso del Ecuador, el sur, nosotros aquí celebramos el Inti Raymi, que realmente corresponde al solsticio de invierno, no al solsticio de verano, que es en el norte. Entonces, en la cultura andina era la muerte y el renacimiento del sol, lo que más o menos sucede en diciembre en las culturas del norte, ¿no? En las culturas en donde era la muerte y el renacimiento del sol. ¿Ya? Entonces, esta celebración y el equinoccio no es nada más por una paciente observación del movimiento con la sombra del sol reflejado en la sombra, nos da de que una vez está acá, luego está acá, y en medio se repite 2 veces, que serían los equinoccios. A los 2 lados, solsticio de verano y solsticio de invierno. Entonces es un fenómeno universal, que viene también en la cultura andina, la cultura maya, bueno, todas las culturas, por este fenómeno que es universal, que es el movimiento del sol, que regula las estaciones, y ahí sí al materialismo cultural, el conocimiento del universo y de las leyes del cielo nos ayudan para la sobrevivencia material de la tierra. Es decir, qué voy a comer, qué es lo que tengo que guardar, ¿no? Y vean ustedes que socializamos a través del rito del Inti Raymi, era por el tema, es decir, terminó la cosecha, tenemos que hacer que descanse un poco y comenzar después la siembra. Es decir, si yo no socializo de alguna manera, ¿cómo doy orden a que sobrevive esa cultura? Por tanto, en primer lugar, es universal desde el antiguo Egipto. Y luego, en el caso de Ilincho, que por cierto ya sí conozco exactamente el lugar, en lugar Saraguro, es un proceso entre natural y de recreación. Pero esa recuperación de los saberes nativos o ancestrales, ¿no? Más serían originarios, ¿no? Porque eso de la ancestralidad, Philip Descole en una conferencia en la Flaxo justo ponía en duda el concepto de ancestralidad, que no voy a profundizar ahorita. Es un proceso de reconexión con la naturaleza sagrada, quizás. Entonces, mal que bien, yo creo que mal no nos va a hacer. Hay algunas cosas que no están y que se han perdido. Recordemos que el Inti Raymi en Ingapirca fue revitalizado y recreado hace 30 años por los hermanos Marca, que antes no había prácticamente nada, ¿no? Estaba perdido y después se interpretó de una manera y todo. Parte natural de la cultura, pero de alguna manera es un acto, yo creo que simbólico, de reintegración con una búsqueda que queda, por ejemplo, en el caso de Rocky, la recuperación de algunos que él ha hecho, ¿no? Recuperando ahora toda lo que es la etnobotánica y los saberes de la medicina tradicional, que cada vez se va descubriendo, y esas iniciativas van generando de alguna manera un proceso de acercamiento en estas 2 culturas que confluyeron, que de alguna manera chocaron, ¿no? Desde el que vino el tema de la conquista y después la colonia. Entonces, en suma, yo diría que sí es interesante estos procesos de recuperación. En su medida tampoco hay que exagerar, ¿no? La recuperación, no sabemos cómo eran quizás las celebraciones auténticas. En el Cusco, por ejemplo, se hace el Inti Raymi y se recrea completamente con Inca y todo, ¿no? Es toda una polémica a ver si es que deberíamos hacer eso o no. Yo creo que de todas maneras es una película de 3D o 4ª dimensión, que podemos entrar y ser parte de eso. Algo de eso seguramente necesitamos ahora, urgente, con todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y cada vez más lo que sí me parece interesante es que nos da una sensibilidad de encontrar de nuevo nuestra armonía con la naturaleza, lo que se llama de alguna manera esa desconexión cósmica, y que estamos viendo aquí ahorita, que no hemos sido como humanidad. Y como el mismo Yuval Noah Harari dice ahorita, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que somos la especie más desarrollada y todo, y con la mayor capacidad de destrucción posible. ¿Sí? Bueno, no quisiera extenderme en eso, pero siga viendo al Inti Raymi y tráiganos un poquito de Chawarmishki. Sí. No sé si hay alguna otra inquietud. Gaby, gracias. Y ahí después al filósofo, que vamos a estar nerviosos con la pregunta. Pensando un poco en esta relación, dioses, naturaleza y sacralización también. Había este libro bellísimo de Maurice Berman, El encantamiento del mundo, y él planteaba que las grandes religiones monoteístas, desde el judaísmo, plantearon una ruptura que iba a ser significativa para los problemas contemporáneos del mundo, y que esa ruptura fue que pusieron de alguna manera a Dios en lo alto, a los seres humanos debajo y a la naturaleza como paisaje o adorno.
y que ese desencantamiento del mundo debería en los problemas contemporáneos, porque una naturaleza ya no sacralizada, una naturaleza que no se respeta tampoco. Pero al mismo tiempo él planteaba que estamos volviendo estamos atravesando en esta época postmoderna, como le llamemos, un proceso de reencantar el mundo bajo nuevas formas, pero ya sin los grandes relatos de las grandes religiones. No sé qué opinas sobre esto. Yo creo que eso nos lleva, decían que el libro de filosofía, no sé si el doctor nos va a aclarar ahora, el texto de filosofía más importante del siglo XX fue Dialéctica de la Ilustración de Teodoro Adorno y de Max Horkheimer, que precisamente pone en relieve y critica toda esta cuestión de que si bien la modernidad, que lo que buscaba es la emancipación del ser humano, lo que terminó siendo es un nuevo mito, un nuevo relato que terminó esclavizando nuevamente al ser humano por el ideal del progreso, por la visión emancipatoria que terminó siendo más bien negativa para la humanidad. Creo que el filósofo nos va a aclarar un poco más de ese tema. Adelante. Y de pronto gracias Andrés. Muy interesante charla, y me surge una duda que la puedo conectar con lo que dice Gaby, porque a ver, ¿qué posición tiene usted en esto que no está resuelto y yo tampoco sé cómo, por qué línea ir? Y tiene relación con la secularización. Porque, por un lado, Mircea Eliade, él dice que el cristianismo es la religión de la modernidad. Es la única que su filosofía de la historia es compatible con la linealidad que tiene la modernidad. Si se toma en cuenta eso, luego usted tiene este diálogo bien interesante que tuvieron hace unas décadas Ratzinger y Habermas sobre la secularización, y ambos se ponen de acuerdo en que hace falta diálogo intercultural. Pero porque ambos, ahí se ve justo lo que dice Mircea Eliade, cristianismo y modernidad ven un peligro en el relativismo que empieza a ver. Entonces dice, como no hay grandes relatos, hemos cometido errores tanto desde el cristianismo como desde la modernidad, y por lo tanto hay que escuchar también a otras culturas. Se queda eso planteado. De ahí hay estas dos posiciones. La una, la de Bolívar Echeverría, que dice la secularización es la única garantía para culturas no hegemónicas, para que se reivindique otras formas de pensamiento, mirando el cristianismo precisamente como una hegemonía, y que la secularización ayuda a luchar contra esa hegemonía. Y en cambio, Enrique Dussel toma la vía contraria y él dice, no, la secularización es solo un producto más de la modernidad y por lo tanto es un peligro para otros tipos de filosofías, que él reivindica como filosofías a otros pensamientos. ¿Usted qué opina sobre la secularización? ¿Estamos frente a un concepto que hegemoniza de nuevo, que puede servir para, no sé, que puede ser útil para el cristianismo? No lo sé, ese es mi. Por eso tenía que ver un poco con lo que dice también. Es pregunta de examen lo que me está haciendo. A ver, en primer lugar, sí creo yo que, por ejemplo, Weber escribió La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Se refería más al protestantismo como lo que está, no necesariamente al catolicismo, ¿no? Todo el desarrollo del capitalismo, según Weber, tuvo una consonancia con la ética protestante, ¿no? Y que se fundieron en eso. Entonces, yo no estoy de acuerdo, digamos, en lo personal, así como la secularización radical, pero tampoco estoy desde el otro lado de una religión particular, sino de alguna manera una espiritualidad de carácter más universal, que confluye y que tenemos que ir creando, incluso con la ciencia. Creo que la ciencia cada vez está más cerca de la espiritualidad como nunca, porque se van descubriendo a través de los nuevos preceptos de la física, de la cosmogonía, etcétera. Se va cada vez y recupero nuevamente el pensamiento de Friedrich Capra, que es el que inició este diálogo entre ciencia y religión. Y hay una gran escuela en California, del Instituto Salem, que muchísimos autores hacen la fusión de la ciencia y la religión como dos perspectivas necesarias de diálogo para de alguna manera
la humanidad del futuro, ¿no? Porque la humanidad del futuro también demanda secularización en el sentido de la ciencia, ¿no? Pero también demanda una gran posición más que nunca de espiritualidad actual. Yo creo que desde la antropología es posible que una mente se secularice. Yo creo que desde el punto de vista de la digamos ahí como ciencia social, la antropología trata de ser lo más objetiva sin tomar partido. Por lo tanto, de alguna manera el académico antropólogo es un pensador secular de alguna manera. No toma, claro que desde la teología hay una antropología filosófica, pero no es el caso en esto. Buscan el fenómeno sin un poco tomar una posición, sino ver, como decía, en las diferentes teorías algunos aspectos concretos de la influencia de la religión en los temas de la cultura y la sociedad. Lo demás ya, digamos, ya es la segunda parte de la pregunta del examen que no voy a poder responder. Mario, ya, tres preguntas y ya, porque ya creo que estamos... Me estaba acordando cuando hablábamos de esto del orden social que propone Durkheim dentro del tema de la religión como uno de los motores del orden social. Hay una historia súper linda de Cuenca de la época de la colonia, de que hasta ahora hay unas pinturas que están en el libro de Juan Martínez, que están en las conceptos, pero que es difícil ver, o sea, si quieren ver en el libro de Juan Martínez, de los Pánicos Sagrados, donde se ve lo que le matan al chancho, toda la nota del chancho, una pintura local. Pero eso me lleva a que justamente eso se plasmó en una iglesia, digamos en el refectorio del monasterio, porque era interesante el control de la buena vecindad en Cuenca, invitando a un platito de chancho al vecino, porque si el vecino no te aceptaba era porque era musulmán, ¿cierto? Entonces o era judío, o sea, no era cristiano, porque al final quienes nos vinieron a lograr fueron por la plata de reyes católicos, ¿no? Entonces había un catolicismo, las iglesias lo demuestran en el Ecuador, ¿no? Que había que cuidar de musulmanes y todo eso, porque América comienza siendo colonia, sí, española, pero también católica. Y eso también me lleva a lo que tú decías antes, la bronca entre Ismael y Isaac, los dos hermanos, hijos de Abraham, que bueno, la bronca es un poquito anterior, es entre Sara y Agar, la mamá del uno y del otro. Y que genera lo que vemos ahora, ¿no? O sea, el mundo islámico versus el mundo judío y la bronca que se da en lo que fue Palestina hasta 1950, ¿cierto? O 48, en realidad. Y que si o sea, ayer un poco lo de Miguel Bertic, o sea, si ves la religión desde dentro, Durkheim, ¿no es cierto? Orden social, etcétera, orden al caos, todo esto. Pero también tienes, viéndolo desde fuera, que la religión y la intolerancia religiosa es uno de los intolerancia religiosa es uno de los mayores motores de la violencia mundial más recalcitrante, más dura, más fuerte. Hoy tal vez la secularización sea necesaria de alguna manera, ante todo el fundamentalismo y todo eso. No creo que hay pregunta ahí, pero... No, pero está muy bien, mejor así ya me salvo. Maestro, después le damos a Rob. Respecto de haberte escuchado antes, yo tengo una inquietud. Tú has abordado con mucha propiedad los grandes troncos de religiones, pero la pregunta viene, ¿por qué no tocas un elemento que ha estado recurrentemente presente ante el agotamiento de las grandes venas religiosas? Desde hace 2000 años probablemente hubo un movimiento muy vivo en los esenios, por ejemplo. Siglos después, los cátaros tuvieron un propio movimiento que no precisamente se podía calificar como una religión, sino como un método de vida y un método de crecimiento interior. Y sigues en el tiempo y te vas a Oriente y tienes el sufismo como la flor del Islam. Y continúas al siglo XIX, inicio del XX, con la Orden de Oriente, con Aniversano. Todo lo que viene en el siglo XX, con Krishnamurti, con un florecimiento
de la espiritualidad en muchos lugares del mundo. En este momento no se sienten identificados con los grandes pilares que tú has señalado. Ese es un poco mi inquietud. Bueno, primero que por asuntos de tiempo, ¿no? Porque los cátaros, tendríamos que hablar incluso de la cruzada que fue en contra de los cátaros, el tema del sufismo como una vertiente filosófica y universal del islamismo, que es maravillosa desde luego. El tema de los esenios, tendríamos que hablar de todos los movimientos judaicos que se dieron con los saduceos y los celotes y los esenios como vertiente mística del judaísmo, que habría que profundizar en eso. Entonces, más bien era un poco para ver el panorama de lo que es más, porque hubiera tenido también que hacer todas las vertientes del propio cristianismo. El cristianismo de Oriente, de Oriente, el que estuvo en Constantinopla, después el cisma con Roma, y después la reforma protestante con todas las vertientes actuales, ¿no? Entonces, la idea era un poco decir, bueno, estos son los grandes troncos para no entrar en detalle, que es lo que más sabemos, pero es un asunto de tiempo, que eso sería ya como movimientos más espirituales y ciertamente de carácter un poco más universal, ¿no? Yo creo que todos los que has mencionado tú has sido más, y por eso no han estado en la línea de someterse, y por eso han sido, de alguna manera, en el islamismo, los sufíes, algunos de la vertiente chiita, por ejemplo, se consideran también herejes. El propio catarismo que desapareció en el sur de Francia, Languedoc, y toda la gran tradición que tuvieron los cátaros, pero sería ya motivo de casi de doctorado, ¿no? Entonces, le voy a dar la palabra a un alumno y después terminamos con Rocky para ir cerrando. No sé quién más. Al final, el compañero que quería hablar, usted. Mi nombre es Martín, soy estudiante de antropología y bueno, espero haber entendido bien. Como usted nos ha mencionado, ¿no? Lo religioso es muy importante en el condumio humano. Se han venido pasando en la historia, a través de la historia. El tema religioso nunca ha estado distinto a la humanidad, no siempre ha estado ahí en temas políticos, económicos, en todos lados. Pero yo le hablo desde mi perspectiva juvenil, tal vez creo que hay muchas razones por las que yo veo que ya no es demasiado importante, ya no es tan, tiene tanta firmeza en los condumios, tal vez de parentesco, tal vez de vida social, el tema religioso. Entonces, yo digo ahora, tal vez hablamos de una juventud frágil, hablamos de muchas situaciones actuales para nosotros, ¿no? Y yo estoy pensando, por ejemplo, ahorita sí recuerdo que decía el tema cósmico andino tiene sus bases, pero es más orgánico, no tiene como un fundamento neto. Y mi pregunta es, ¿esto orgánico puede influir ahora en este tiempo, por ejemplo, en el hecho de que ahora no está lloviendo? Pero yo quiero pensar que, por ejemplo, las pocas personas que van a la misa están echando al Padre que tenemos que rezar a Dios, indiferentemente, ¿no? Por el problema natural. Pero así creo que también los que hacemos cosmología, los que vivimos en eso que es sagrado, que prácticamente vivimos en ambas partes, sería como un alza, ¿no? Y hay mucha gente que está como, ahora sí, vamos, ¿no? a Cuyajaymi, a levantar, poner nuestro propósito, porque ahorita estamos viendo que ya no llueve, la verdad, y somos los más tal vez acercados al tema sagrado y natural, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo ve el tiempo-espacio de ahora? Y si es que piensa que eso que es más orgánico es el que va a influir ahora en este tiempo. Ese es el postdoctorado. Pregunta difícil, ¿no? Vamos a ver si Rocky nos ayuda. Yo más bien quiero dar como desde el otro que viene desde el aprender haciendo, desde el otro que parte desde la praxis, y todavía como subterráneamente que podríamos poner como referente a la ley de extirpación de idolatría. Estoy hablando de esos procesos iniciales. Y estoy haciendo también que el conocimiento de todo este universo es a través de las plantas de poder, de las plantas sagradas. Sí, donde que, por ejemplo, y ustedes que son testigos, esa visión de la chacana con las semillas y todo el tema, que la ciencia me ha servido como para valorar o para constatar
ese tema, por ejemplo, temas de la vida, que yo siempre sabía que era como árabe o china, pero que era andinando mucho, pero creo que Jaime Drogo, cuando estudia el tema de Tabay, el tema de Viñahuarte, el centro ceremonial Shin, ahí encuentra también unos restos y ahí también pone una vasija el tema de la vida. ¿Sí? Entonces, las semillas como el frijol, el maíz y el significado que tiene tanto en Mesoamérica como acá en los Andes de ellos. O sea, yo entro en otra dimensión, en otra complejidad, donde que es otro el conocimiento. Y alcanzo a esos niveles de esas dimensionalidades del conocimiento a través de las plantas del poder. Y donde que te describen a través del proceso de la búsqueda de visión. Pero tal cual como tienes que hacer las direcciones, la cromática y todo el tema, donde que más bien la ciencia le ha utilizado para, justamente también en la línea del compañero que dice cómo ese pensamiento más de los pueblos originarios, que es mucho más orgánico, que es mucho más holístico, que es mucho más integral, y que es difícil esa fragmentación que viene de la modernidad y que viene con lo contemporáneo. Entonces, ahí me meto más bien en la línea de nuestro Taita, que estuvimos asistiendo en el seminario del pensamiento andino, tanto en Latinoamérica como en Europa, y fundan el museo del doctor Plutarco Naranjo. Y él hace este estudio, esta investigación, donde que ya hace sus diferencias incluso de los cosmogónicos y del imaginario, como propuesta de esa relación con el universo y la consecuencia de esa geomorfología o de los paisajes sacros, de la localidad. Y cómo a través de ello, más bien de la historia, de la arqueología social, de la antropología, me han servido como para esta investigación y, por ejemplo, que somos de una cultura situma que es proto-cañar y proto-solar, que es más lunar, y que el arquetipo y la arquitectura de la forma de la diosa Shiva es la diosa luna, y ya en temas de los situma hay Alonso Castro de Lobaina que dice no, que había antes esa cultura, lo cañari es de los siglos de acá nomás, y el tema de centrar luego ya en los cañaris el tema de las ucuyayas, pero ahí consagra de que hubo una escuela y una escuela ligada al rito de la luna, al rito de la producción de la tierra, olla, esta reino del agua de la mujer, la menstruación de la mujer, etc. ¿No es cierto? Y cómo ese tema profundo en la espiritualidad, para nosotros la religión no es tanto el religar, sino es una administración de sacramentos, digamos. ¿Sí? Entonces, esta relación más profunda y más holística de la relacionalidad con la vida y estas formas de vida y esta comunidad de vida está centrado ese sacro, esa espiritualidad, pero también se entra el audio, también se entra la comunidad, como dos cosas como claves, ¿no es cierto?, dentro de estas conceptualidades de la espiritualidad de los pueblos originarios. ¿Sí? Y el otro aporte es justamente las plantas de poder, que el mismo doctor Plutarco Naranjo dice todísitas de estudio. El cosmogónico de la Biblia creo que es ese cuento de Adán y Eva, la manzana, es como también los cuentos de las guacamayas, por ejemplo, de Cañar, y también las otras relaciones con las plantas. Frente a eso, ¿cómo veo una antropología, ¿no es cierto?, la valorización de estas otras formas de símbolo, de rito y de mito? Está difícil de contestarte. No estoy contestando mucho las preguntas porque estoy viendo por la complejidad. Pero yo creo que más bien me voy por el lado de que discutir estos temas en la academia antes era casi imposible, ¿no? Y lo bueno es de que muchas personas nos interesa precisamente comenzar a explorar estos campos nuevos y viejos, ¿no? Como decía, ¿no? El futuro está en el pasado, de alguna manera recuperando cosas y volviendo
con caminos que no veíamos antes para reconciliarnos finalmente con la naturaleza, ¿no? Todo lo que tú mencionas es motivo de larguísimas discusiones que las hemos tenido también contigo, ¿no? No es que... pero... digamos, ahora yo quisiera solo decir que, para ir concluyendo, porque ya la Gaby me está mostrando el reloj, y Fabián, que va a cerrar. El tema es de que estos espacios, de alguna manera, yo termino de alguna manera entendiendo la necesidad de ir conciliando estos pensamientos entre la ciencia, esta nueva visión de la espiritualidad, pero también la academia, ¿no? Es decir, que este es un espacio que se debe ir construyendo poco a poco, porque ya las otras alternativas alejadas entre lo que justo el pensamiento moderno, ¿no?, a rajatabla, nos ha llevado a todo este caos. Creo que este rato, si solo hablamos de la red de problemas del mundo, que antes Fritjof Capra hizo también, me refiero otra vez a él, hizo una matriz de los grandes problemas del mundo, ¿no?, que es completamente diferente a los actuales. O sea, si tuviéramos que generar una nueva matriz, creo que no terminaríamos nunca. Y cuando vemos, creo que no terminaríamos solo de reflexionar en lo que está pasando por todos los ámbitos. Vemos que hay algún factor de crisis que quizás estos diálogos pueden aportar a mitigar de alguna manera, poner nuestro grano de arena. Le damos la palabra al ingeniero Fabián Ávila para cerrar la discusión, porque podríamos terminar mañana. Los chicos ya están con hambre. Y dice que no dan nada. Gracias. Corta, ¿no? Sí, yo quería retomar lo que dijo el compañero acerca del cristianismo, es la religión de la modernidad. Porque también tomando en base de lo que usted presentaba de los grandes ciclos cósmicos que son observados por las diferentes culturas, podemos observar que el cielo, dice el doctor de la Ferriera, es un gran libro abierto por la misericordia de Dios hacia los hombres. El concepto de Dios y de la divinidad que cada uno de nosotros tengamos. Está el ciclo, el día platónico, que son más de 24.000 años, y luego esto da una visión de la parte cultural que se da en cada una de las constelaciones. Todo esto porque también se hacía la reflexión de que la cultura del mundo andino también está basado en su visión y su observación del cosmos. Entonces, en este punto, quiero tomar una parte del libro del doctor Cervera Reina Friel, que dice del buey apis al aguador. Y vamos a pasar por este proceso que ha sido un poco de reflexión, viniendo desde el buey, en la parte de una de las grandes religiones, como presentación, que es la parte de Buda, luego está el carnero, vienen los peces, que es el ciclo que cumplió ya el cristianismo, estamos en una etapa de transición, y llegamos al aguador. El aguador me refiero al signo de Acuarios, que en esta parte de la humanidad brutal estamos en un nuevo ciclo que ya no existe al concepto de una nueva religión, sino de religare, que se hable que es una reunión de todos estos conceptos que gracias a la tecnología actual uno entra a Google y puede ver una cantidad de información de todo lo que hemos hablado, incluso de las plantas de poder. Y hay una parte que en uno de los capítulos el doctor David Ferriz Olivares, él dice que la yoga hace como propuesta que se surgió en América y fue hacia el oriente, ¿no? Incluso está en parte de las figuritas estas que existe, que es una de las ramas de la yoga, la tantra, y se ve reflejada también en otra cultura. Entonces, más bien ahí, la parte de la religión, en esta etapa, y la contribución que si se puede dar, hay un pequeño texto que dice Latinoamérica, la joya ignorada, que realmente representa mucho de lo que es la cultura andina, y que es el sustento que todavía tiene en esta cultura, que es ser un aporte para la humanidad. Y en esa forma el respeto a la tierra, porque la Pachamama no es solamente una entidad como tal, sino es un concepto mucho más amplio de lo que es la tierra y la relación que existe. Quisiera terminar con el tema de Pachamama, que está en nuestra Constitución, ¿no es cierto? Que los derechos de la naturaleza y que hay todo maravilla. Lo curioso es que el concepto de Pachamama en el mundo andino no es el Gaia Tierra, sino incluye el universo.
De ahí que nuestra Constitución es la primera Constitución del mundo que reconoce los derechos de las estrellas. Así que muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Directora de Cátedra Permanente y de la Escuela de Antropología, quien nos dará unas palabras de cierre. Voy a ser muy breve porque sé que además hay estudiantes que tienen otras actividades. Quiero agradecerle enormemente a Andrés, buen amigo, colega, profesor de la universidad, y tengo que contarles también a nuestros alumnos que junto con otros profesores que hoy nos acompañan nos ayudó a soñar la Escuela de Antropología, a planear, a planificar y también a concretar y hacer realidad la Escuela de Antropología. Gracias, Andrés, por compartir con la Universidad de La Salle una vez más esta que es su casa desde hace tantos años. Gracias también por hablar de un tema tan pertinente, siempre inacabado, siempre insuficiente, que es el de la antropología de las religiones. Yo le digo mucho y es mi alarma, perdón, a mis estudiantes, a la antropología no nos interesa mucho si los dioses existen o no. Lo que nos interesa es qué hacemos los seres humanos y qué hacemos las sociedades con los dioses. Hoy más que nunca es pertinente, sigue siendo pertinente hablar de las religiones, porque grandes conflictos que hoy ocurren en el mundo están atravesados precisamente por conflictos religiosos, y la antropología puede ayudar en esos diálogos interculturales. Gracias a todos, invitarles que sigan las actividades de la Cátedra Permanente de Antropología, que nos acompañen siempre. Los temas son muy diversos y los invitados siempre son de lujo. Gracias, Andrés, y gracias a todos.